Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Un poquito tarde esta semana porque tuvimos el campamento. Finalizamos el campamento de los jóvenes menores a 18 y verdaderamente fue una bendición. Pero el día de hoy vamos a terminar con nuestro estudio de Tesalonicenses. Estamos llegando al final del libro, al final de la carta. Estamos en el 5, capítulo 5, versículo 25 al 28. Y esta mañana quiero hablar del ambiente familiar, ¿no? En las tradiciones familiares, lo que cada familia es típico que se haga en cada familia, ¿no? Hay muchas tradiciones, hay muchos ambientes que se cultivan de generación en generación. Hay tradiciones que llevan, no sé, 4 o 5 generaciones y los Pérez son conocidos por esto, ¿no? Y es típico. Pero basta que una generación decida cambiar, decida dejar de hacer algo, ya sea bueno o malo, y listo, porque a partir de ahí se puede cambiar la tradición, se puede cambiar los valores, se puede cambiar la dinámica, se puede cambiar un mal hábito o se puede incluir un buen hábito, una buena tradición. Y la realidad es que qué padre, qué bendición es tener un buen ambiente familiar, ¿no? Y también mientras va creciendo la familia también es bien difícil mantener un buen ambiente de la familia. Y lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede en la familia espiritual. Basta con que una generación decida hacer lo correcto y que enseñe a las siguientes generaciones a hacer lo correcto, o decida cambiar algo que estaba mal, para que este tipo de cambios se produzcan en la familia espiritual. Y conforme va creciendo esto es difícil de mantener. Entonces el pasaje esta mañana nos va a presentar 4 principios que los podemos ver como valores, sobre los cuales se debe basar la familia de la iglesia para que perdure, para que se mantenga este buen ambiente espiritual que la Biblia nos enseña que debe tener las iglesias. 1 Tesalonicenses 5:25 dice así la palabra de Dios: Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque estamos llegando al final de esta carta, Señor. Gracias por todos estos meses en los que hemos estado pues descubriendo todos los tesoros que ha tenido para nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos estudiarla, podemos buscarte, Señor, buscar tu verdad. Y esta mañana te pido que apliquemos las cosas que nos has enseñado, Señor. Que podamos ser una iglesia como la iglesia de Tesalónica, Señor. Que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y te pedimos que pues el día de hoy nos muestres algo nuevo, que lo podamos aplicar, Señor. Y pues que podamos estar enfocados en ti para glorificarte con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en el contexto de la carta, esto claramente pues es la despedida, ¿no? Y después de todos los temas que tocamos alrededor, ¿no?, a lo largo de esta carta, pues llegamos al final. Yo tengo la costumbre de escribir el pasaje que toca, el pasaje del que vamos a hablar. Y estaba haciendo las cuentas de esta carta y más o menos salieron como 8 páginas. No es tanto, ¿no? No es una carta tan larga, pero la realidad es que pocas veces escribimos una carta así de larga, ¿no? Y generalmente, si te acuerdas o si te ha tocado escribir alguna carta, normalmente en la despedida como que agregas unos últimos pensamientos, algo antes de concluir, y pues bueno, eso es lo que vemos aquí, pero no por eso es menos importante, ¿ok? Estos 4 últimos pensamientos que estamos viendo aquí en la carta de Pablo a los tesalonicenses, está como pensado como el discipulador, hablándole a sus discípulos, hablándole a esta nueva iglesia de Tesalónica, en el buen funcionamiento que debe tener la iglesia. Y como Dios lo incluye en su palabra, pues nosotros es importante que también sigamos estas enseñanzas, y si obedecemos, podemos llegar a ser una iglesia como la de Tesalónica, ¿no? Y estos 4 puntos son puntos sencillos, no es nada complicado, nada con profundidades misteriosas ni proféticas, pero son realidades prácticas que en realidad sacan a relucir lo que tenemos en el fondo del corazón.
y toca puntos medulares de la relación intrafamiliar en la iglesia. El versículo 25 empieza diciendo: hermanos, orad por nosotros. Y el valor que podemos asignar aquí es una buena comunicación o un interés mutuo entre los hermanos, porque cuando estamos orando reconocemos de quién dependemos, ¿no? La instrucción de orar unos por otros, la instrucción de orar sin cesar, es parte fundamental de la armadura de la fe. Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, donde encontramos la armadura de la fe. Desde el 17, porque dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nosotros debemos de orar, ¿no?, en todo momento por todos los santos. Y muchas veces es típico en las iglesias que tomemos la actitud de: ay, hermano, déjame orar por ti, ¿no? O sea, déjame yo orar por ti. Y no es tan común que nosotros pidamos oración o nos pongamos en el otro lugar, porque en esta posición somos vulnerables o mostramos nuestra debilidad, o a lo mejor pensamos que va a cambiar la perspectiva de la otra persona que tiene de mí porque le estoy pidiendo oración. Pero en las cartas de Pablo vemos que él oraba por sus hermanos, ¿no? Oraba todo el tiempo por las diferentes iglesias, pero él también pedía oración de ellos, ¿no? En Romanos les pide por protección de la gente que lo estaba persiguiendo, les pide que sigan manteniendo el gozo, que pudieran regresar a verlos, ¿no? En Colosenses 4, por ejemplo, pide que se abran las puertas para el Evangelio, que puedan hablar bien como deben de hablar cuando se presenten las oportunidades. Y estas son peticiones específicas, que además de solicitar simplemente oración: ay, te pido que ores por mí, o sea, está pidiendo peticiones específicas, y de esta forma está compartiendo más de su vida, como diciendo Pablo a los que le está escribiendo: oren por mí, oren por estas necesidades, yo también tengo necesidad de Dios y necesito oraciones. Y si te comparto mis peticiones, te estoy compartiendo también mis preocupaciones y te estoy permitiendo entrar en mi vida, te estoy compartiendo lo que yo necesito, y es así como juntos como familia acudimos a nuestro Dios en oración. Entonces, cuando decimos la oración, no es solamente la oración, sino que la correcta oración necesita, o sea, requiere una buena comunicación intrafamiliar. O sea, ¿con qué estás batallando? O sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque si no me dices, pues no puedo orar. Y si no te digo, pues tú no puedes orar por mí. El problema muchas veces es que las reacciones que tenemos cuando alguien nos comparte una necesidad, cuando alguien nos comparte algo con lo que está batallando, muchas veces lo que reciben a cambio es juicio, o burla, o chisme, o te lastima. Entonces lo que pasa es que ya nadie te va a decir lo que en realidad necesita, porque oye, yo una vez te platiqué este problema que tenía, y resulta que fuiste a platicar con fulanos y se empezaron a burlar de mí y dijeron: úchale, el hermano tan santito que se vea, mira con lo que está batallando, ¿no? Entonces, en lugar de tener una buena comunicación como familia, nos orilla a guardar las apariencias y encapsularnos y decir: ¿sabes qué? Yo no me vuelvo a abrir, no me vuelvo a exponer a que se burlen de mí. Pero Pablo pone el ejemplo con las iglesias como la de Tesalónica para que hagamos lo mismo. O sea, oren por mí, oren por mis necesidades, por mis batallas, por mis preocupaciones. Y déjame orar también por las tuyas, porque esto muestra el verdadero interés. Y no hay nada escondido. No quiero saber lo que estás viviendo para usarte, para manipularte o para divertirme, para chismear. No, quiero saber porque me interesas. Quiero saber porque quiero orar por ti, y si puedo hacer algo adicional de orar, si puedo ayudarte de otra forma, pues también, porque eso es lo que hacen las familias, nos ayudamos mutuamente. Y para que esto suceda, debe existir lo que comunique el versículo 26, porque el versículo 26 dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. O sea, esto significa pues saludar
con un beso, ¿no? Con un beso santo. Y el valor que estamos acentuando aquí es el afecto fraternal. A lo mejor en ese entonces un saludo apropiado pues era un beso, ¿no? Un beso en el cachete. O a lo mejor eran 2 besos, hay culturas que hasta 3 besos se dan, ¿verdad? O un medio abrazo, un saludo firme. Ahora con la pandemia, pues ya saludamos con el puñito, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de saludos, pero hay saludos apropiados y hay saludos inapropiados. Me acuerdo de chiquito cuando vi las Olimpiadas, algún equipo así como de Rumania o algún país europeo, era perfectamente normal e inocente, ¿verdad? Que se dieran así como un besito en la boca. Y dije, órale, qué simpática forma de saludarse, pero pues no tenía ningún problema, ¿no? Pero también un saludo de mano, ¿no? Puede estar lleno de malas intenciones. Lo que dice este pasaje es que debe ser un beso santo. Lo importante no es el beso, que es un saludo apropiado, sino la intención que está detrás. Para poder ver lo que esto se refiere, acompáñame a Mateo capítulo 26. Es un buen ejemplo de un beso, ¿verdad? Que tiene malas intenciones. Está Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Con sus discípulos y pues están ahí orando para que pues aguante lo que viene. Y de repente llega Judas. Mateo 26, 49. Y dice que y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, Judas llega y le dice, salve maestro, ¿verdad? Y le da un beso. Y Jesús le contesta, amigo, ¿a qué vienes? O sea, porque este beso venía acompañado de pésimas intenciones, ¿no? O sea, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Pues venía a entregarlo. Entonces muchas veces un saludo puede venir acompañado de pésimas intenciones. En las iglesias muchas veces, oh, ¿qué tal, hermano? Y por dentro estás, pero pensando lo peor de él. O sea, la santidad en el beso viene por la intención. O sea, ¿por qué te gusta saludar a las hermanas? ¿No? Es tu oportunidad de acercarte, ¿no? A una hermana, no sé, darle un medio abrazo, darle un beso. O sea, ¿con qué intención saludas a una hermana? Piensa a lo mejor en Job, que dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar a las muchachitas, ¿verdad? A lo mejor él sabía de qué pie cojeaba y pues como que prefería mejor alejarse, ¿no? Prefería voltear para otro lado. O sea, ¿qué te permites ver? ¿Qué te permites hacer? ¿Cuáles son tus intenciones detrás de lo que haces? Detrás de tus saludos. En el campamento veíamos que la palabra de Dios nos enseña qué es el bien y qué es el mal. Veíamos que ya que Dios te enseña esto, entonces es tu decisión no seguir con el proceso del pecado, ¿verdad? Ya que sabes lo que está bien y lo que está mal, luego, ¿qué te permites ver? Cuando ves algo, ¿lo codicias en tu corazón? Ya que lo codiciaste, entonces lo tomas. Y ya que lo tomas, entonces lo escondes, ¿verdad? Veíamos un poquito lo que pasó con Acán en la conquista de Jericó. Pero si tú ya sabes que algo está mal, pues ni lo veas, ¿no? No te acerques, o sea, aléjate. Aléjate porque pueden estar mal tus intenciones y puedes caer en pecado o puedes hacer que alguien más caiga en pecado. Y debemos entender que somos una familia y de esa misma forma debemos vernos entre nosotros. ¿Cómo vemos a nuestra familia? Primera de Timoteo, Pablo le enseña un poquito cuál es la mentalidad que debemos de tener. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Le dice Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. O sea, a los hermanos en Cristo los debemos de ver, pues, si son más grandes, como verías a un padre, ¿no? A las ancianas, a las mujeres como una mamá. Cómo le hablas a tu mamá, cómo la tratas, cómo la cuidas, ¿verdad? Y a tus hermanos o a tus hermanas. Y a las mujercitas dice, con toda pureza, ¿no? El amor, como dice Romanos 12, debe ser sin fingimiento. Entre nosotros debe haber un amor fraternal, un amor de hermanos, porque tenemos el mismo Padre.
Y esto lo ha acentuado muchas veces Pablo en esta carta, ¿no? Dice, en cuanto al afecto fraternal no tiene necesidad de que les escriba porque pues ya lo hacen muy bien. Porque si nosotros entendemos quién es nuestro Padre y quiénes son nuestros hermanos y lo que esto implica, ¿no? Porque pues somos salvos, somos hijos de Dios, vamos a estar juntos por una eternidad, compartimos el amor de Cristo y tenemos que reflejar el amor de Cristo. Entonces, ¿no nos veríamos diferente entre nosotros? A lo mejor no había tanto pleito, no habría tanta envidia, no habría tanta codicia, no habría pues tanta mala onda entre nosotros, ¿no? Si entendemos quiénes somos una familia en Cristo. Y por eso el siguiente valor es tan importante, porque el versículo 27 de nuestro pasaje esta mañana dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, la familia de Dios tiene que estar regida, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y Pablo utiliza una palabra muy fuerte porque dice: os conjuro por el Señor. ¿No? Esto es, fuerte, porque esta palabra básicamente significa que te está obligando a hacer un pacto. Te está implorando que hagas un pacto con el Señor y les estaba encargando que todos los hermanos escucharan esta carta, ¿no? Porque era la lectura de la palabra de Dios. Pablo le da gracias a Dios que recibieron esta carta como en verdad era la palabra de Dios. Y este tipo de compartir la palabra entre la congregación, pues se ve muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 24, versículo 7, Éxodo 24, 7, cuando Moisés, ¿no?, recibe la palabra de Dios del monte Sinaí, de las primeras cosas que hace, dice el versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es decir, Moisés se lo leyó a todo el pueblo porque todo el pueblo debía saber lo que Dios estaba diciendo. Debía saber qué es lo que Dios les estaba encargando. Y el pueblo contestó: obedeceremos, ¿no? Haremos todas las cosas que Dios ha dicho. Entonces, no podemos esperar que la iglesia obedezca lo que Dios dice si la iglesia no conoce lo que Dios dice. Es uno de los trabajos más importantes de la iglesia, ¿no? El compartir la palabra de Dios para que todo lo que hagamos esté basado en lo que Dios quiere, en lo que Dios nos ha revelado. En Segunda de Reyes, capítulo 23, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3, Josías hace lo mismo, ¿no? Uno de los últimos reyes de la era de los reyes, de repente encuentran el libro, por ahí el libro de la ley escondido, y lo primero que hace es que, pues al encontrar el libro, todo el mundo tiene que enterarse de lo que está diciendo aquí. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro de Jehová, del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos lo mismo aquí. Josías encuentra la ley y dice: el pueblo tiene que saber lo que Dios dijo. Y dice que confirmaron el pacto, es decir, vamos a obedecer todo lo que Dios dice. Entonces nosotros debemos conocer lo que dice la palabra de Dios, porque es la única forma de cumplir lo que Dios nos ha encargado juntos. Porque si entendemos que hemos sido llamados por Dios, somos participantes del llamamiento, como veíamos la semana pasada, debemos de buscar la verdad y debemos de obedecer juntos. Porque es típico que muchos buscan la Biblia para tener la razón, o para saber algo más, o para saber algo que tú no sabes porque eso me hace sentir especial. Pero no es cierto. Si tú encuentras algo que alguien más debe saber, lo debes de compartir. Debemos de leerla juntos, debemos de escudriñarla juntos, debemos de buscarla juntos para obedecerla. Entonces, obedecer a Dios es algo que se hace en equipo, en conjunto, en familia, porque somos el cuerpo de Cristo.
Y el pasaje esta mañana termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Porque ese es el último valor de estos 4 que estamos viendo. Y es algo que debemos de compartir como familia. El amor de Cristo es algo que debemos desear a los demás. La gracia de Dios, la gracia que hemos recibido, se la debemos desear a los demás y debemos compartirla con los demás. Efesios 2, a lo mejor te lo sabes de memoria, versículo 8 y 9 es típico, ¿no? Es muy famoso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma de que se ganó la salvación. Ese es el versículo muy importante y muy famoso. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos salvos, ¿no? Por gracia, no por obras, pero Dios nos ha salvado para proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios, que recibiste la salvación por gracia y que tengas que tengas el egoísmo suficiente como para no querer compartir la gracia de Dios con otros. O sea, esa misma gracia es la que te debe motivar a compartir de Cristo. Y si vemos la gracia que Dios nos ha extendido, no solo es en la salvación, sino en el comportamiento de otros creyentes hacia nosotros, ¿no? Eso es lo que permitía que algunas personas pues, nos aguantaran mientras íbamos creciendo, ¿no? Y esa gracia es la que motiva a soportar las flaquezas unos de otros mientras estamos creciendo. Y Pablo siempre empezaba y terminaba así sus cartas, porque la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, ¿no? Porque no hay otra forma en la que podamos ser salvos. No hay otra forma en la que podamos amarnos fraternalmente si no somos controlados por su Espíritu. Si no mostramos la misma gracia que hemos recibido y si no deseamos esta misma gracia que hemos recibido. Y es curioso cómo Dios trabaja, cómo Dios va acomodando todas las cosas, ¿no? Porque este domingo precisamente terminamos el campamento y hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Porque es una bendición increíble tenerlos a todos ustedes como parte de la familia. He visto que Dios ha hecho cosas increíbles con esta familia y hemos podido ver, por ejemplo, en este campamento, la actitud, ¿no? El ambiente que había, ¿no? Había más o menos 40 camperos, como 38 por ahí, y había más de 40 personas sirviendo a lo largo de los 3 días. Y obviamente esto es gloria a Dios. Tenemos que glorificar a Dios por lo que Él está haciendo en cada una de las personas que participó. O sea, que les puso el deseo de servir, ¿no? Y todos colaborando en un ambiente verdaderamente increíble, no, sin problemas, sin envidias, nada de eso, ¿no? Y pues bueno, quería terminar un poquito hablando de lo que le platicamos, de lo que vimos con esta siguiente generación de jóvenes que han estado recibiendo la palabra de Dios en sus grupos el viernes, y que a lo largo del campamento vimos que Dios es el que nos muestra lo que es la verdad. Por medio de su palabra, Él nos ha revelado su verdad, porque no debemos menospreciar lo que Dios ha dicho, porque entonces podemos examinarlo todo. Tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo con base en lo que Dios dice. Entonces los jóvenes deben saber qué es lo que Dios dice para que puedan examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y una vez que saben esto, tienen que entender que la santificación viene de Dios, ¿no? El apartarnos para los propósitos de Dios es algo que solo Él puede hacer. Solo Él nos puede limpiar, solo Él nos puede salvar. Pero ya que somos limpios, es nuestra responsabilidad mantenernos irreprensibles. Y por último, veíamos que no estamos solos. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra y nos ha dado la iglesia, que es esta familia en donde crecemos, para poder llegar a ser los propósitos de Dios. Y te voy a platicar rápidamente una dinámica que les pusimos.
Una de las actividades era que tenían que dibujar unos circulitos. Les dimos colores y unos circulitos y los tenían que colorear como ellos quisieran. Y en la parte de atrás tenían que escribir un compromiso o algo que quisieran aportar, decir, compartir de forma anónima, ¿no? Y ellos no sabían qué íbamos a hacer. Después juntamos todos los circulitos que colorearon todos estos jóvenes y lo pusimos en un tronco dibujado y formamos un árbol, ¿no? Entonces se veía muy bonito, los circulitos se hacían como las hojas y el tronco quedó así como una obra de arte. La enseñanza de esta dinámica era que lo que tú haces con lo que Dios te da, o lo que tú no haces con lo que Dios te da, los compromisos que tú haces, las ganas que le echas, la atención al detalle que le pones, afecta a todo el cuerpo. Dios es el tronco y debemos de permanecer en Él, ¿no? Porque somos parte de un todo. Y solamente estando todos en Él, ¿verdad? Con la misma verdad, rigiendo nuestras vidas, manteniéndonos limpios, para poder de esta forma ser utilizados por Dios, es que podemos cumplir el propósito que Dios tiene para todos nosotros como iglesia. Esos jóvenes en donde estamos sembrando la palabra de Dios son esos retoñitos que vemos en el árbol, ¿no? Que debes de cuidar, que debes de regar, que debes ayudarles, protegerlos, no menospreciarlos porque son jóvenes, porque son parte del cuerpo, y no solo son parte del cuerpo, sino que son la siguiente generación. Son el futuro, literalmente, de que la palabra de Dios se siga proclamando, de que haya personas que todavía viven conforme a la palabra de Dios. Si no le ponemos atención a la siguiente generación, esta generación puede ser la última que busque a Dios, la última que obedezca a Dios, porque es algo que se debe de transmitir de generación en generación. Y estos retoñitos, ¿verdad?, con el tiempo y con el cuidado, se van a volver ramas. Y de las ramas es de donde sale el fruto. Entonces cada uno de ellos tenía que entender cuál era su posición. A lo mejor muchos de ellos no habían entendido, ¿verdad?, que pues, como joven, pues a lo mejor no estás tan consciente de que eres parte de un cuerpo, no estás consciente de que pues de ti depende que siga o no la iglesia. Pero en el momento que te das cuenta dices, ok, debo permanecer en Cristo, debo ser irreprensible, debo hacer lo que me corresponde porque Dios tiene un plan para todos nosotros. Y esa fue la dinámica que estuvo muy padre porque concluimos de la misma forma que concluye la carta, ¿no? O sea, estos tres discipuladores, Pablo, Silvano y Timoteo, plantaron una iglesia, hicieron discípulos, ¿verdad? Y estos discípulos crecieron al grado que estaban suficientemente fundamentados en la verdad para convertirse en una iglesia que impactó a toda su región. Una iglesia que escuchó las instrucciones, que obedeció la palabra de Dios, que puso en acción su fe. Entonces, Pablo y compañía, en otras palabras, fijaron las bases de esta familia. ¿Cómo iba a ser su familia? ¿No? En qué iban a estar cimentadas, en el amor, en dar fruto, en el discipulado, en mantenerse firme, o sea, todo lo que hemos visto a lo largo de la carta. Y cierra diciendo que tienen que estar bien comunicados, orando a Dios. Tiene que haber afecto fraternal entre ellos, tienen que estar basados en la verdad y tienen que estar movidos por la gracia de Dios. Y a lo largo de toda esta carta vimos este proceso de sembrar la semilla, de que crece la planta, de que hay que cuidarla, esa planta da fruto y ese fruto da semillas. Y se repite ese proceso. El hecho de que nosotros estemos aquí en 2022 hablando de Cristo, hablando de la palabra de Dios, hablando de los tesalonicenses, es evidencia de que todas las generaciones anteriores han estado haciendo esto. Se ha estado repitiendo al punto que nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces nosotros hemos recibido esta carta de parte de Dios y está en nosotros si vamos a seguir el buen ejemplo de los tesalonicenses o no. El caminito ya está trazado. Tenemos que preguntarnos qué tipo de familia queremos ser, qué tipo de iglesia vamos a ser. Somos una iglesia que cada ramita hace su parte, que cada ramita se mantiene pegada a Jesucristo, que cada ramita da fruto. Y eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte individual, ¿no? Y también cumplir nuestra función colectiva, para que el propósito de Dios se cumpla, para que el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia se cumpla. Entonces, si siempre se ha hecho algo en tu iglesia, ¿no? Si siempre se ha hecho algo bien o algo mal, pues no pasa nada, pues lo podemos cambiar hoy.
No, es que aquí no hacíamos discípulos, pues hay que empezar a hacer discípulos. Oye, es que aquí no nos juntábamos, no nos queríamos. Bueno, pues hay que cambiarlo. ¿Cómo fomentamos el amor? ¿Cómo quitamos esas malas costumbres que hay? O sea, porque todo eso se puede cambiar. Si hay algo en tu vida que debes de cambiar, cámbialo hoy. Deja de hacer eso, deja de comer eso, deja de tomar eso, deja de ver eso. Cualquier cosa que esté mal, déjalo hoy. Porque una tradición empieza en el momento que decides empezarlo. Yo estoy seguro que la tradición de hacer un campamento para estos jóvenes pues empezó hoy por los resultados que vimos, por las cosas que Dios hizo, la forma en la que Dios le habló a los jóvenes, las decisiones que tomaron los jóvenes. Entonces, dejémonos sorprender por lo que Dios puede hacer con esta iglesia. Dejémonos sorprender porque yo veo que ya está haciendo cosas. Y si cada uno nos tomamos en serio la obediencia a Dios, nos vamos a sorprender por lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos diste de repasar, de estudiar, de ver toda la primera carta de Tesalonicenses, Señor. Gracias por cada una de las enseñanzas que vimos como iglesia, Señor. Gracias por todas estas formas prácticas en las que nos comunicas tu voluntad, Señor, por medio de lo que tú hiciste con estas personas. Te pedimos que nos lo tomemos en serio, que veamos que nosotros también podemos ser usados por ti, Señor. Te pido que pongas en nosotros ese deseo de servirte, de obedecerte, de vivir para ti, Señor, de trabajar para ti, de santificarnos para ti, de mantenernos irreprensibles para ti, Señor. Te pido que pongas unidad en nuestra iglesia, que añadas cada día a los que se tengan que añadir, Señor, que lleguen a una familia que tiene un ambiente santo, Señor, de amor fraternal, que estamos aquí para servirte a ti, Señor, que vivimos para ti, que si vivimos para ti es para ti, si morimos es para ti, Señor. Todo lo que hacemos está enfocado en ti, Señor. Te pido que traigas más discípulos, que traigas más discipuladores, que podamos crecer para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por conectarte. Espero que te haya gustado esta serie. Vamos a seguir con la segunda de Tesalonicenses, que es pues, ahora sí que un poquito más corta. Pero pues si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.